precisamente hablando de hidrocarburos, pues los precios del petróleo cerraron el viernes en sus niveles más altos desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y para este domingo, aunque bajó ligeramente, el crudo de referencia mundial se ubica en $107 por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate de referencia estadounidense superó los $102 en el barril y de acuerdo con Pemex, la mezcla mexicana también superó el umbral de los $100 por barril. Para hablar sobre cómo afectan estos precios en el mercado nacional, le doy la bienvenida al ingeniero Carlos Huerta, que es maestro en Administración de Empresas Energéticas, laboró en la Comisión Nacional de Hidrocarburos y actualmente se desempeña en el sector privado petrolero. Bienvenido, Carlos. Buenos días. ¿Qué tal, Gloria? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, tu espacio. Pues, Carlos, si nos pudieras hablar un poco más acerca pues, de lo que representa justo esta tensión que se está viviendo en el Medio Oriente y cómo afecta directamente a nuestro país. ¿Qué te parece si empezamos a desglosarlo por partes? Me parece muy bien. Mira, es un tema bastante interesante. Las ocasiones que he escuchado que el público, que la gente habla sobre este tema, normalmente se enfocan específicamente en lo que está sucediendo en el Estrecho de Hormuz, pero en la realidad es que es un tema bastante amplio y me parece que habría que recalcar un par de temas que son muy importantes para determinar, como ya comentabas hace un momento, lo que fija el precio del hidrocarburo, ¿no? Entonces, la cadena de extracción, suministro y transporte es uno de los puntos bastante importantes dentro de este mecanismo que te comento para determinar el precio del hidrocarburo, ¿no? Entonces, el hidrocarburo se extrae, se almacena, posteriormente se transporta y finalmente llega a diferentes consumidores. Entonces, justamente el Estrecho de Hormuz, esta vía marítima que conecta el Golfo Pérsico y el Golfo de Hormuz para llevar el hidrocarburo a diferentes sectores, es donde tenemos esta restricción. Una vez que esto sucede, si nosotros pensamos en este ejemplo clásico de lo que es la oferta y la demanda, pensando en que a nivel mundial el hidrocarburo producido está en alrededor de 100 millones de barriles diarios y la cantidad de hidrocarburo que se consume en el mundo es de alrededor de 100 millones de barriles diarios, entonces pensaríamos en que hay un equilibrio bastante delicado entre oferta y demanda, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay limitaciones para transportar el hidrocarburo y llevarlo a los consumidores locales? Tendríamos un déficit en lo que el mercado puede aportar para el consumo de los consumidores finales, ¿no? Entonces, es bastante bien conocido, o sea, he escuchado bastante que las personas comentan que se transporta alrededor de la quinta parte del hidrocarburo que se consume mundialmente, ¿no? Entonces, sí, es correcto. Entonces, si pensamos en 100 barriles consumidos diariamente o producidos diariamente, estaríamos hablando de que no se pueden transportar a través de este estrecho alrededor de 20 millones de barriles, ¿no? Lo que genera una descompensación en este equilibrio que te comento, oferta y demanda, ¿no? Entonces nosotros sabemos que al haber un déficit en lo que hay en el mercado para consumo, esto impactaría severamente los precios de los hidrocarburos, ¿no? Ese es un punto bastante interesante. Y otro tema que es muy importante también es la incertidumbre de no saber en qué momento nosotros podríamos pensar en que este conflicto que se tiene en Medio Oriente pudiera llegar a algún término, ¿no? Entonces, esos dos factores es lo que afectan directamente al precio del hidrocarburo, ¿no? Entonces, nuestro país, a pesar de que nosotros pudiéramos pensar de que estamos muy lejos del conflicto, justamente. Exacto. Pudiéramos pensar en que no nos afecta directamente. Sin embargo, hemos vivido diario recientemente el incremento de los combustibles, ¿no? El incremento del precio de los combustibles. Precisamente, en muchas ocasiones, al estar, digamos, geográficamente tan lejanos a este sitio, podríamos pensar que no nos afecta directamente. Pero estamos hablando, pues, también como de un efecto dominó, ¿no? Que al final del día empieza también a impactar hasta en temas como el suministro de alimentos. Si nos podrías detallar un poco más cómo es que impacta directamente en México, como bien lo mencionabas, hemos estado observando el incremento precisamente en el combustible, pero también se podría ver reflejado en la energía, en el transporte e inclusive, como lo decía, en la alimentación.
Es correcto. Y justamente ese es otro de los puntos importantes en este tema. Una vez, nosotros sabemos que el consumo de hidrocarburos es básico para que las industrias funcionen, ¿no? No solamente la industria de hidrocarburos está asociada a este producto, sino muchas otras como el transporte, petroquímicos, fertilizantes, muchas cosas que nos afectan directamente, ¿no? Entonces, una vez... la escalada en este tema también fue el ataque a algunas instalaciones productoras en Qatar. Y si nosotros pensamos en el impacto que pudiéramos tener, tal vez lo asociaríamos en que el día de mañana pudiera haber alguna discusión que favoreciera la finalización de este conflicto, ¿no? Sin embargo, al haber afectaciones directas a instalaciones productoras de hidrocarburo o de gas licuado, esto no representa que el día de mañana que se solucione el problema pudiéramos tener una baja en los hidrocarburos, sino que recuperar o reparar a estas instalaciones pudiera llevar alrededor de 3, 4 o hasta 5 años, ¿no? Entonces, Qatar en algún momento mencionó que algunos de los ataques que se tuvieron a sus instalaciones pudiera llevarles este tiempo en restablecer sus operaciones al 100%, y específicamente en una de sus instalaciones de gas licuado, la producción de gas natural licuado disminuyó en un 17%, ¿no? Entonces es una repercusión que posteriormente impacta también algunas otras industrias en la parte de refinación, producción de fertilizantes, lo cual tiene impacto directo en los alimentos, ¿no? Escasez tal vez, no sé, en algún mediano o largo plazo. Recientemente, la presidenta de la República acordó con empresarios del sector no subir la gasolina común a más de 24 pesos. ¿Esto es un escenario real? Pudiera resultar una medida en el corto plazo que pudiera mantener el precio del hidrocarburo dentro de ese rango. Sin embargo, hay que recordar que dentro del precio que nosotros pagamos por litro de la gasolina existe un impuesto en el cual, en el caso de que el precio del hidrocarburo esté por debajo, hay una recuperación del gobierno federal sobre este impuesto, ¿no? ¿Sería subsidiado, digamos, por ellos? Así es. Amortiguarían, digamos, este incremento. Exacto, es correcto. Sin Pero embargo, ¿cuánto tiempo, no? Es correcto. Nosotros no tenemos certidumbre sobre cuándo finalizará este conflicto y por lo tanto pareciera una solución a mediado, tal vez a corto plazo, pensaría yo, pero nuevamente volvemos a esta incertidumbre de cuándo finalizará este conflicto. Carlos Huerta, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por ampliar un poco más el panorama sobre lo que está sucediendo. Te agradecemos mucho. Muchas gracias.